piso pegajoso, techo de cristal. Estas frases son otra manera de decir que las mujeres en México dedicamos 5 veces más tiempo que los hombres a las tareas del hogar y por eso menos de la mitad podemos obtener un empleo, que solo 1 de cada 10 será jefa y quien lo logre ganará 34% menos que los hombres. Otra manera de decir que luego de una serie de reformas electorales se ha impulsado la participación de mujeres en la política. Sin embargo, aún hay muchos pendientes para lograr la igualdad. Que el hecho de tener cabildos más paritarios no implica que estos sean presididos por mujeres, pues solo el 12% de los cabildos son presididos por ellas. También es otra manera de decir que hay acoso o amenazas hacia mujeres que inhiben su participación política. La paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyamos a la toma de decisiones que afectan nuestras vidas y así poder beneficiarnos del proceso de la democracia. Por ello es necesario visibilizar los obstáculos que las mujeres enfrentamos al participar en la vida política, social y económica de nuestro país. Teresa Evia ha conceptualizado de manera puntual los términos piso pegajoso y techo de cristal. En nuestro capítulo anterior, Claudia Castelo Rebollar, quien nos narra sus pisos pegajosos y techos de cristal en su andar político y cómo vencerlos. Acompáñame a escuchar el testimonio de Stephanie Santiago, secretaria nacional de Comunicación Política del PRD. Considero que soy una mujer que ha luchado para todo, que no ha tenido las cosas fáciles y que justamente eso es una gran parte de lo que me ha forjado como mujer, como política, como joven, como hermana, como amiga, como pareja, como líder, como aliada en este camino. Y justo vengo de un entorno totalmente distinto del que me ha tocado vivir en la política, porque mi padre jamás fue machista. Mi papá siempre quiso oportunidades iguales para nosotras. Creo que por eso a lo mejor mi visión sobre el feminismo y mi visión sobre la igualdad de oportunidades tiene un factor diferente a lo que socialmente se ha visto, porque seguimos teniendo un comportamiento machista en la población porque es parte del comportamiento, a grado de ser normalizado, pero en particular tu servidora se considera una mujer de lucha, una mujer de retos, una mujer de aprendizaje y una mujer que pese a las adversidades siempre piensa en avanzar. Es en la Facultad de Derecho cuando su servidora empieza a observar la dinámica de la facultad. En el estado de Michoacán, justo esa facultad es un semillero político y me traen ni más ni menos que al Congreso de la Unión. Entonces para mí era una cosa bellísima, yo lo veía como hasta con pisos de mármol blanco, ya hoy que lo veo en realidad, sí es hermoso, pero en ese momento lo idealicé tanto que empecé a investigar, empecé a conocer realmente cómo se estaba compuesto el Estado, qué era la política, cómo podía yo participar. Y al interior de la facultad había organizaciones estudiantiles, una similitud con lo que pudiéramos nosotros ver hoy en día con un partido político. Y los ejercicios al interior de la facultad eran iguales. Cuando había elecciones internas eran mini elecciones en la facultad. Entonces me adhiero a una organización estudiantil donde empiezo a participar, empiezo a hacer actividades con las y los estudiantes, a generar causas estudiantiles como propias, hasta que se da la elección del Consejo Estudiantil y tu servidora queda como presidenta del mismo. Pero justo en esta elección del Consejo Estudiantil, el candidato era un hombre, un muy buen amigo que hasta la fecha es como mi hermano, imagínate la amistad que se generó, pero el candidato era un hombre y los candidatos a contender para el Consejo Estudiantil eran hombres. ¿Dónde es que surge la posibilidad de que yo fuera candidata? Por la calificación. Uno de los requisitos era tener arriba de 8 de promedio de calificación y tu servidora lo cumplía, y al pertenecer a esa organización fue todo un debate, pero se ve escuchar mal dentro de lo que cabe, era la única opción que tenían. Y es así que la alianza, que estaba en su mayoría amarilla, porque también había colores al interior de la facultad, es que se da que yo pueda ser presidenta del Consejo Estudiantil. Pero el tramo no fue fácil, porque los hombres eran quienes decidían. Y ellos esperaban que fuera una
candidata viable con la finalidad de guiarme por ellos o incluso de que tomaran las decisiones por mí. En el camino fueron entendiendo de que éramos pares y yo pude transitar en aprender y ellos en aprender de mí para poder generar muchas actividades, pero no ha sido fácil. La sociedad primero habla de que las mujeres, de que hoy es tiempo de las mujeres. Cuando llega ese momento, a veces son hasta las propias mujeres que no te permiten avanzar. Y después de eso, si le sumas el ser joven, entonces socialmente, mecánicamente o psicológicamente, el primer adjetivo que te ponen es está muy verde. Le falta experiencia. No te permiten a veces, te cierran la puerta justamente en el tenor de ni siquiera escuchar, valorar ideas, ver el desarrollo o dar acompañamiento, porque es válido. En temas de igualdad es válido, sobre todo en política, guiar. Una compañera te puede decir, mira, yo conozco esto y esto, y te puede guiar. Un compañero te dice, mira, Fanny, yo te sugiero esto para que tú lo valores y armes tu esquema. Eso es válido, pero no ocurrió. El camino fue realmente muy complicado y de ahí entrar a la política pues mucho más, porque te rezagaban y te rezagaban y te rezagaban, y eso fue solamente en la incorporación de la facultad al partido. El tramo fue mucho más complejo para poder llegar siquiera a ser escuchada, no un cargo, a ser escuchada. El cargo no te hace. El cargo te da una plataforma, te da una oportunidad y la obligación de ser pionera y abrir la brecha para muchas más mujeres jóvenes. Pero después te das cuenta que sigue ese piso pegajoso, como lo estás diciendo, y que sigue ese techo de cristal. Porque cuando viene el momento de analizar perfiles mujeres jóvenes, siempre va a haber otras menos tú, aunque entres en el rango y te preguntas, bueno, si estamos abriendo camino, si estamos cambiando la mentalidad, si estamos coincidiendo con esta apertura de brecha, porque estamos viendo las cosas de manera distinta o selectiva en el momento de determinar voces, de determinar perfiles o de hacer parámetros sesgados a otro tipo de cuestiones. Y esto tiene que ver con los perfiles que sean afín a algo o a alguien, no precisamente con abrir la brecha en general para las mujeres que hacemos política y que somos jóvenes aún. Yo venía de una experiencia de ser funcionaria, lo cual me dio una apertura mental, profesional y de desarrollo completamente diferente a la que traía en la facultad. Entonces, 2 años como funcionaria del gobierno del estado, tener injerencia con instituciones, tener injerencia con otras dependencias, con compañeros y compañeras, te abre la posibilidad de entender todo el contexto desde una figura distinta, que es la administración pública. Pero era un tema local. Al venir al tema nacional, lo dijiste justamente, ¿cómo sobrevivir? Cuando las mujeres tendríamos que estar pensando en cómo avanzar. Esa es la gran dicotomía que espero podamos resolver entre todas las mujeres, seamos mujeres jóvenes o seamos mujeres en desarrollo o mujeres con algún cargo público, como lo pueden ser las senadurías, las diputaciones locales, federales, regidurías, etc. Fue muy complicado. Creo que lo que tenemos que hacer las mujeres en política es jamás dejar de creer en nosotras. Jamás. E independientemente de cualquier alianza o de cualquier cercanía con otra compañera, no dejar de creer en que la sororidad sí puede existir. En el camino nos vamos a encontrar con ventajas y desventajas, pero a mí lo que me ayudó es no dejar de creer en mí misma, a pesar de cualquier circunstancia, altos, bajos, retos. Debo incluso decir que los mejores aliados que he tenido en el camino han sido compañeros. Recientemente he encontrado muchas mujeres en el camino, en el recorrido que he hecho en el país, donde hay entendimiento mutuo de saber que este andar es difícil y que no somos competencia, que es un tema estructural, social. Se ha cerrado tanto las oportunidades para las mujeres que creemos que cuando una llega, lo vemos diferente. No ha sido mi caso, pero sí lo he entendido así de otras compañeras. Creemos que otra mujer es nuestra competencia. Creemos que otra mujer nos va a arrebatar lo que ya avanzamos. Creemos que otra mujer va por la misma candidatura que nosotras queremos. Y estamos equivocadas.
Porque si vemos las cosas en un amplio espectro, tendríamos que saber que si avanza una mujer en política, avanzamos todas. Que si una mujer en política puede destacar un papel en un partido político, eso quiere decir que estamos avanzando todas. Que si se avalan iniciativas que tienen que ver con la paridad de género, con la igualdad sustantiva, que hay discrepancia en los términos, pero al final seguimos siendo nosotras las que salimos avante, caminamos todas. Si el día de mañana proponemos que exista igualdad salarial, no es nada más la diputada o el diputado, puede ser también un diputado quien lo proponga, el que está ganando porque es el que habla. Ganan todas las mujeres de México. Creo que tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad, pero viene de una. No va a ser un tema que se contagie. Lamentablemente ahora sí nos gustaría que fuera una pandemia la sororidad, pero no se da así. Es un tema de comportamiento, es un tema de convicción y es un tema de mecanismo de vida, incluso de profesionalización, de entender que a veces hay que darnos la mano, a veces hay que recargarnos, pero entendernos entre todas las mujeres y entendernos entre pares. No es un tema de guerras de géneros, es de pares para poder avanzar. Eso me ayudó mucho, encontrar mujeres en las que aún puedo recargarme y que puedo ayudarlas a avanzar, sin necesidad de que sea yo la que salga, y encontrar compañeros que creen en la igualdad sustantiva, que tienen otra forma de vida y que obviamente tienen hijas o fueron hijos de madres solteras y su mentalidad es totalmente distinta, pero los retos van a seguir, siempre van a seguir. Abrir brecha va a ser muy complicado. Entonces, para las mujeres lo que yo les pido no es un consejo, les pido que sean fuertes y les pido que crean en sí mismas porque sí se puede. Va a ser difícil, siempre lo va a ser, pero cada una de las mujeres en este país tiene algo especial que aportarle a México. Y cuando cada una de ellas se encuentre dónde está esa esencia, eso que es ella en sí y cómo lo aporta a la sociedad, no habrá quien la detenga. Creo de manera muy franca que sí han cambiado muchas cosas a nivel social. Creo que los entornos y los mecanismos de comportamiento a nivel familiar también deberían de cambiar. Considero que incluso nuestro partido ha sido el que ha ido a la innovación de todos estos derechos, pero nos falta entenderlos. Avanzamos en la creación, avanzamos en la implementación, avanzamos en comunicarlos y el gran problema es ejecutarlos, entenderlos, poder entender que va más allá de una lucha de géneros, que es una historia que nos heredaron muchas mujeres, a quienes hoy somos jóvenes, pero que también necesitamos modificar nuestro actuar. Y esto es en la política en general, no tiene que ver estrictamente con el género. Tiene mucho tiempo que la política, o más bien la política sigue siendo un denominante de hombres. Y llegar a un eje de poder, el que sea, buscando pelear con otro eje de poder, creo que no concilia. Necesitamos entendernos entre hombres y mujeres que hacemos política, para entender dónde podemos tener el mejor perfil. Porque la paridad nos ayuda muchísimo, sin duda. La igualdad sustantiva nos ayuda también, pero también el reconocer los perfiles nos va a entender dónde podemos destacar y hacer mejores papeles. Cómo podemos analizarnos sin romper ese esquema de igualdad. Creo que eso es lo que falta en la política, porque a veces nos cerramos a siglar o a querer enfocar, no, este territorio es mío, atrás, ¿no? O marcas. Este es morado porque es de las mujeres. Y ¿sabes qué? Creo que es transversal. Es como la incorporación de los jóvenes. Igual de los hombres, ¿eh? Ah, no, este es mío porque aquí atrás, ¿no? Es solo azul. Puro varón. Por poner algún color. Entonces creo que el tema de la igualdad sustantiva tiene que ser un eje transversal de muchas características. Porque pueden existir territorios donde el mejor candidato sea un compañero, pero podemos generar aún así igualdad, podemos generar paridad en todo sentido. Y habrá otros donde la competitividad nos diga, ¿sabes qué? Es que lo mejor que necesitamos es una compañera. Entonces es así, y buscar a la mejor compañera. No podemos ver o signar solamente por un tema de género. Creo que ahí se nos ha olvidado.
porque vemos la igualdad sustantiva solamente en una franja. Necesitamos avanzar en un contexto integral. Sí las normas, sí los avances, sí el comportamiento, pero también la mentalidad, también la interlocución, también el respeto, también al abonar en las ideas, también al reconocer los perfiles y las habilidades. Creo que eso necesitamos nosotros modificar en la política y estaríamos incluso del otro lado. Y es más, yo agregaría algo que comparto mucho en reuniones desde cerradas a eventos abiertos cuando me toca hablar de igualdad sustantiva o de temas en general que tengan que ver con la conducta humana. Sí, el reconocimiento. Tenemos que comenzar a reconocernos como mujeres en un mismo entorno, en una misma actividad o en una diferencia de actividades en todo nuestro país. Y sí al reconocimiento entre nosotros mismos. Sí a reconocer que haces algo bien, sí a reconocer que una compañera está avanzando y sí a poder vernos a nosotros mismos para avanzar. Nuestro comportamiento en política es muy cerrado. Nos basamos en ejes de poder y en equilibrios. Y creo que eso tiene que abrirse mucho más para que la política avance mucho más. Hay temas que no son personales ni que son de género, que son de estrategia. Entonces, un compañero o una compañera no puede delimitarlo a solamente me están hiriendo o me están violentando, porque también pudiera sentirse violentado un compañero en algún ámbito donde solamente incorpores a las mujeres. Entonces tú te pones a analizar, bueno, si entonces solo incorpora mujeres, yo estoy haciendo lo mismo de lo que me quejo, de lo que lucho o lo que lucharon mujeres antes que yo estoy ejerciendo lo mismo. Entonces mi patrón de comportamiento no ha cambiado, solo le modifiqué el color. Tenemos que cambiar de manera integral. No podemos pensar que solamente se cambian con mujeres o solo se cambian con normas. Ni solo se cambian con hombres, ni se cambian con normas. ¿Dónde dejamos los derechos humanos, por ejemplo, hoy en día? ¿Dónde incorporamos a la diversidad? ¿Dónde incorporamos a las juventudes? Ahí también hay un piso pegajoso y hay un techo de preferencia. Sigue existiendo un techo de preferencia. Me fascina lo que he podido transitar, aprender, conocer, incidir en esta actividad, pero creo que sí seguimos teniendo, no solo yo, sino muchas mujeres jóvenes en el PRD, techos de cristal, donde a veces se sesga tu desarrollo profesional y político a es que sigue estando muy chica. Sí, es que es mujer. Sí, es que sabes que no conoce el entorno porque no es de aquí. Como si eso limitara tu capacidad de aprender, de incidir, de gestionar, de hacer equipo, de preguntar. Yo siempre he creído que la o el que pregunta no se equivoca para poder construir cosas diferentes. Entonces creo que sí lo seguimos teniendo. Hasta en el tema de función, el tema de desarrollo, me he encontrado con aliados en el camino, por supuesto. Tenemos un presidente nacional abierto, pero hablo en general de la opinión pública, de cómo es que piensan en ti, cómo es que siglan la función a la persona. Y eso es cuando nuestro comportamiento está cerrado, cuando vemos algo basado en una opinión personal. Y seguramente como yo, muchas otras mujeres en el camino, va a ser igual. Oye, ¿ella por qué lleva esto? No, ella no sabe. Oye, ¿y la secretaria? No, ella tampoco sabe. Entonces desde ahí, que no tengamos miedo, que creamos en nosotras mismas y que rompamos todos los esquemas y estigmas que existen sobre las mujeres en política, porque ese es solo un esquema. Hay muchos más ejemplos de mujeres que han abierto brecha y que no necesariamente tienen un cargo. Una es Michelle Obama, mencionaste hace un rato a Michelle Bachelet. En su momento considero que Frida Kahlo también fue una gran mujer que abrió brecha y que le costó mucho trabajo en su historia despegarse de toda la trayectoria de Diego Rivera. Pudiera mencionarte muchas más que han hecho historia en el mundo. ¿Cuál es el eje común de esas mujeres? No tuvieron miedo a creer en sí mismas, sabiendo que la situación podía ser complicada, que el entorno no era el adecuado, que la profesión no era para ellas, porque suele pasar, ¿no? A ver, este entorno es de mujeres. No,
Los entornos son para todos y para todas y se ganan con las capacidades. Así es como se lucha por la igualdad de género. Entonces, que no se dejen llevar por una sola historia. La historia la hacemos todas. Y en el mundo hay muchas heroínas que nos han abierto brecha y nuestra obligación es seguir luchando por nuestros sueños y jalar a nuestras hermanas en el camino para que crean en ellas mismas.